Muy bien, vamos ahora a nuestra 10ª ponencia de estas conferencias bíblicas con el tema la adoración. Queremos invitar a todos quienes nos están siguiendo que por favor envíen sus preguntas, pueden enviarlas en el chat para que podamos hacerlas a nuestros expositores. Pues esta 10ª ponencia estará a cargo del doctor Ángel Manuel Rodríguez. El doctor Ángel Manuel Rodríguez se retiró hace ya un buen tiempo del servicio activo, pero sigue colaborando ampliamente con la Iglesia Mundial. Él se retiró siendo director del Instituto de Investigación Bíblica de la Asociación General por 10 años y antes estuvo en calidad de director asociado por 9 años. Ha sido pastor de iglesia, maestro, director de academia, también profesor de teología en la Universidad Adventista de las Antillas, donde más tarde se convirtió en vicepresidente académico y también en presidente. Enseñó teología en la Universidad Adventista del Sureste de Texas y por varios años fue vicerrector académico. Durante un corto tiempo fue director de administración de la División Interamericana en Miami, Florida. Ha publicado muchos libros, más de 12 libros, folletos, cientos de artículos en revistas y libros. Durante sus años de servicio en el Instituto de Investigación Bíblica de la Asociación General, el doctor Rodríguez participó de innumerables conferencias bíblicas alrededor del mundo, simposios, seminarios teológicos. Y realmente el doctor Rodríguez es amigo de todos. La mayor parte de la gente, no tan solo en el mundo hispano, sino de las academias alrededor del mundo, tiene un aprecio especial por él. Actualmente el doctor Rodríguez vive en el estado de Ohio, en los Estados Unidos. Y es para nosotros un placer darle la bienvenida y entonces dejarlo con su presentación, Elementos del Culto Adventista. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias, agradezco tus palabras. Es un verdadero placer para mí estar aquí con ustedes y agradezco la invitación que me dieron. Lamento no estar en persona en la universidad, porque una de las primeras cosas que hubiese pedido era un vaso de jugo de naranja puro, sabroso, pero no me lo puedo tomar. Quizás en el futuro cercano me los pueda tomar. Bueno, vayamos al tema. Nosotros vamos a explorar lo que sucede cuando el adventista se reúne junto con sus hermanos y hermanas el sábado para adorar. ¿Qué sucede? ¿Qué eventos ocurren? ¿Qué se revela? Y vamos a hablar de la liturgia, en cierta forma, de los elementos de esa liturgia. Cuando adoramos, yo me voy a concentrar en el sermón de la mañana, en el momento de adoración propiamente hablando. Y nosotros hacemos un sinnúmero de cosas como parte de esa liturgia. Y la mayor parte del tiempo, pues lo hacemos porque es un hábito, porque así se hace, y le damos poca reflexión al significado de lo que estamos haciendo. Y en esta tarde yo voy a tratar de compartir con ustedes mi perspectiva con relación al significado de lo que está sucediendo cuando nosotros adoramos, cuando nosotros hacemos lo que hacemos. Y voy a decir que en ese hacer hay una manifestación del ser también. Muy bien. Así que yo voy a tomar esos elementos uno por uno, comentar un poco sobre ello. Pero voy a comenzar con uno un poco extraño quizás, pero importantísimo. Para adorar hay que estar en un lugar, en algún lugar. Aun cuando usted adora solo, usted está en algún lugar. Y es importante porque Dios es un Dios de lugares. Usted lo encuentra en lugares, Él aparece en lugares. Y cuando yo hablo ahora de el lugar, quiero que entiendan que no estoy hablando de el espacio. Estoy hablando de un lugar
único. Abraham Shekel, un filósofo judío, dijo así: el sábado es un santuario en el tiempo. ¿Lo toman? Eso es cierto. Tenemos santuarios, templos en el espacio, pero cuando Dios instituye el sábado, lo ha convertido como el lugar de encuentro, de adoración con Él. Así que ya no es un espacio literal, es un santuario en el tiempo, Y si hay algo que distingue la adoración adventista quizás de cualquier otro tipo de adoración, es que ocurre principalmente el sábado, en un santuario del tiempo, el séptimo día. Allí vamos nosotros a adorar. Y para los no adventistas cristianos, pues esto es algo que ellos reconocen. Los adventistas adoran en el sábado. Y para nosotros esto es tan natural que ni pensamos que estamos adorando en el sábado. Eso sencillamente es parte de nuestro engranaje. ¿Qué significa esto? Significa, primero, cuando adoramos en el sábado, que la adoración que le estamos dando a Dios es una adoración que surge de la obediencia. Adorar es un acto de obediencia a Dios. Y cuando usted entra el sábado a adorar a la iglesia, usted simplemente no está caminando y entrando a la iglesia, usted está declarando que usted obedece a Dios. Un acto de obediencia. Número 2, el sábado es único. Es un día distinto a todos los demás. Es un día donde Dios prometió encontrarse con nosotros y enriqueció ese día en una forma muy particular con bendición, la bendición de su presencia con nosotros. Así que ese carácter único del sábado, ese carácter único del sábado no es transferible. Esto no puede pasárselo al domingo, porque esa riqueza que Dios le ubica al sábado en el acto de nuestra adoración es para el séptimo día. Es único. O lo transfiere al domingo. Y no se puede transferir a un sábado espiritualizado, como un grupo de protestantes ha dicho, ¿no? El sábado era un tipo del descanso en Cristo y no hay que guardarle el sábado porque tenemos el descanso. Esto no puede transferirlo allí. El sábado sigue siendo único porque no hay que espiritualizarlo. Sigue siendo real. Número 3. Cuando usted adora en sábado, usted está recordando. Usted está recordando que, ¿por qué sábado? Usted está adorando al Creador y al Redentor. Es decir, la adoración en el sábado identifica claramente a quién adoramos y por qué lo adoramos. Lo adoramos porque es Creador y porque es nuestro Redentor. Así que cuando usted entra el sábado a la iglesia, usted está diciendo, Él es mi Dios, mi Creador y mi Redentor. A Él yo lo adoro. Y así debe ser siempre. Algunos amigos míos protestantes me han dicho, bueno, Ángel, pero tú dices que Dios no acepta la adoración en ningún otro día. Yo no digo eso. Me dicen, bueno, y si yo adoro en domingo, está malo. Y yo le digo, bueno, yo supongo que si tú eres genuino y sincero, Dios va a aceptar tu adoración cualquier día.
Pero la adoración que no se realiza en el séptimo día en obediencia a Dios es una adoración parcial, es una obediencia que carece de plenitud de obediencia. Porque adorar en el sábado, en el santuario del tiempo, por 24 horas solos con Dios, yace en el mismo fundamento de la teología de la adoración bíblica y del pensamiento adventista basado en esa teología. Pasemos al segundo elemento de la adoración. El primero es entramos, ¿no es cierto? Y luego, para comenzar el culto, cantamos. Vamos a cantar el himno tal. Y ya suena el piano, el órgano, lo que sea, y nos ponemos de pie y comenzamos a cantar. A alabar a Dios. Algo de fundamental importancia en la Biblia, tan fundamental que el salmista va a decirnos, a exhortarnos, alaba a Dios, alábalo. Salmo 95, 1. En algunos casos él nos da una orden, dice, tienes que alabarlo. 9:11, Salmo 9:11, ¿no? Hay algo peculiar, único, acerca de la congregación que se pone de pie y comienza a cantar con entusiasmo y con energía. Grande eres tú, oh Señor. Cuán grande eres tú. Y se escuchan las voces, y se escucha el piano, y se escucha el órgano, y todos cantamos a la misma. Impresionantísimo. ¿Y qué es lo que está sucediendo cuando cantamos? Yo no tenemos tiempo para leer el Salmo completo, pero si usted va al Salmo 148, lo que está sucediendo es algo increíble. El Salmo 148 es un llamado a toda la creación a alabar a Dios. Y si ustedes van al versículo 1, 148, versículo 1, el salmista comienza diciendo, alabad a Jehová desde los cielos. Cielos. Y luego usted va al versículo 7 y el salmista dice, alabad a Jehová desde la tierra. Así que usted tiene los dos puntos importantísimos, ¿no? ¿Y qué es lo que va a unificar al cosmos, de acuerdo a este salmo? ¿Qué es lo que los unifica? Y el texto nos dice, lo que nos unifica es que el cosmos entero está siendo llamado a cantar el mismo himno. Cuando cantamos en la iglesia, estamos expresando en forma única la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. Escuchen bien. Usted canta el himno. Fue primero en la cruz donde yo vi a Jesús. Y todos estamos cantando eso. ¿Qué es eso que estamos cantando? Una confesión de fe. Pero es una confesión de fe que no es mía. Es mía, pero es de todos. Y todos entonamos el mismo himno. Y todos participamos de la misma emoción al cantar el himno. Y todos expresamos la esperanza que el himno tiene. Y es como que en un momento la congregación se ha hecho una, alabando a Dios, olvidándose de uno y alabando a Dios con una misma esperanza, con una misma salvación, con una misma fe, todos cantando. Somos uno. En el acto de adoración, la iglesia se proyecta como el verdadero cuerpo de Cristo, un cuerpo. Y es importante esto otro también, porque noten ustedes que la adoración es integral, es holística.
Usted no adora solamente con la cabeza, con los pensamientos, ¿no? El cuerpo entero adora. Y cuando usted está cantando, los labios se mueven, la lengua se mueve y hasta a veces el cuerpo medio que se mueve también. Nos hemos puesto de pie para alabar a Dios, ¿eh? Porque la adoración genuina toma al ser humano completo y lo hace mirar a Dios y decir, grande eres tú, oh Señor. Muy importante que entendamos que cuando cantamos, no solamente estamos alabando a Dios, estamos proclamando la realidad de que Dios tiene un solo pueblo en la tierra y que ese solo pueblo confiesa con voz, con emoción, la fe y la confianza que han puesto en el Dios que es su creador y su redentor. Eso es cantar. Así que cuando usted vaya a la iglesia el sábado a cantar y le diga a los hermanos canten, invítelos a que piensen en lo que están cantando, a que no deje de cantar nadie, que todo el mundo cante en la iglesia, porque están expresando la belleza de la unidad del pueblo de Dios en un mundo fracturado, en un mundo hecho pedazos. Hay en este mundo que está hecho pedazos, hay un pueblo que está unido en fe, en convicción, aún en emociones, al adorar a Dios en las horas del sábado. Bueno, otra cosa que hacemos es que traemos los diezmos y las ofrendas. Sí. Es decir, nosotros vamos a adorar con gratitud. Con gratitud. Salmista dice en el Salmo 95, 2, lleguémonos ante su presencia con alabanza. Bueno, la traducción al español no es muy buena. El original dice, lleguemos ante su presencia con alabanzas de gratitud. Alabanzas de gratitud. Gratitud, aprender a dar gracias. El que adora a Dios es un ente agradecido. Algo que hoy en día no es muy común, ser agradecido. Pero en el culto, la gratitud se expresa. No se expresa solamente en palabras. La gratitud se va a expresar en una acción. Se va a expresar en una forma concreta. Se va a expresar al dar el diezmo y la ofrenda. Con el diezmo, que no es nuestro, lo que hacemos es entregárselo a Dios. ¿Qué estamos diciendo cuando usted pone el diezmo allí? Estamos diciendo, Señor, yo te reconozco a ti como mi Señor. Yo te reconozco a ti como mi Señor. Y tú me has dado todo lo que tengo y me has dicho, hay un 10% que es mío. Así que el sábado en la mañana, como parte de la adoración, yo le digo al Señor, tú eres mi Señor. Y con gozo y gratitud te doy tu diezmo, porque te pertenece a ti. Es decir, el reconocimiento de Dios como Señor no es algo que yo lo digo con los labios, pues eso es fácil. Lo estoy diciendo, estoy tomando esa gratitud y le estoy dando una forma visible. Y la forma visible que le estoy dando es que introduzco mi mano en mi cartera o en mi bolsillo y saco de ahí lo que le pertenece a él y se lo dejo a él. Así que gratitud no es simplemente decir yo te estoy agradecido. Es tomar esa gratitud, esa emoción que está dentro y darle la forma que él me dijo que debo darle. Y si usted va a la ofrenda, pues el énfasis principal de la ofrenda es en gratitud y obediencia, como el diezmo. Pero la ofrenda tiene una característica muy peculiar, como todos sabemos.
Y es que el Señor no le ha puesto ningún por ciento. Usted decide cuánto le va a dar al Señor. ¿Y qué es esa ofrenda? Pues esa acción de gratitud. Eso es lo que es. Usted está muy agradecido a Dios por lo que Él hizo durante la semana por usted. Y usted le trae algo a Él para expresar esa gratitud. Usted viene quizás cargado de preocupaciones y sufrimiento a la iglesia, ¿sí? Y alaba a Dios, y lo alaba porque usted espera y sabe que Él va a obrar y de alguna forma va a liberarlo de esa situación. Así que usted expresa gratitud. Y la ofrenda es, ¿qué le digo? Es la forma concreta que toma la gratitud. Forma concreta, y es importante porque es concreta, es decir, te toma la forma de dinero, de plata, ¿no? Y cuando usted le da al Señor la ofrenda, usted le está dando el sentimiento de gratitud, de emoción, de gratitud. Y el Señor toma esa gratitud en la forma de monedas, de dinero. Y entonces Él la comparte con otros adoradores en diferentes partes del mundo. Y lo que ellos están recibiendo es una porción de su gratitud, de lo agradecido que usted ha estado a Dios por lo que ha hecho. Así que el sábado, cuando usted llegue a la iglesia y llegue el tiempo de las ofrendas, piense que en este acto litúrgico yo le estoy diciendo a Dios, tú eres mi Señor y te doy gracias por las bondades tuyas y por las bondades que en adición me habrás de dar. Así que usted no da el diezmo, la ofrenda para ser salvo o para recibir más bendiciones. Usted los da porque las recibió y quiere darle gracias a Dios. Siguiente paso, la proclamación de la palabra. Hay un sermón en el culto, ¿no es cierto? Y para nosotros y para el mundo protestante, la proclamación de la palabra desde el púlpito es fundamental en el acto de adoración colectivo. Es fundamental. Porque este es un momento en que el corazón se abre y en que escuchamos la voz de Dios hablándonos por medio de la palabra de Él preservada en la Biblia. Y escuchamos esa palabra. Y esa palabra nos llega con el propósito, pues, de enseñarnos, con el propósito de, pues, animarnos, de instruirnos para el servicio a otros. En algunas ocasiones la palabra que se proclama puede que nos discipline un poquito, ¿no? Porque ya falta, pero también esa palabra nos llena de gozo y de alegría y de esperanza al escucharla. Y nos nutre espiritualmente. Esa palabra entra y es la palabra de Dios, que Él la dio a los profetas, pero que esa palabra no ha perdido el poder que originalmente tenía. Sigue preñada de poder, y cuando usted la escucha con el corazón abierto, le enriquece tremendamente. De ahí que la proclamación de la palabra el sábado, el sermón, sea de extremada importancia. Y ahí todos los predicadores tenemos que aprender qué es lo que yo voy a predicar el sábado. Es una pregunta que todos los pastores se hacen casi toda la semana. ¿De qué hablo este sábado? ¿De qué hablo este sábado? Es una buena pregunta. ¿Qué es lo que de qué usted va a hablar el sábado? Y la respuesta bíblica es bien sencilla. Escuchen bien. Pablo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 23 dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Lo escucharon?
No hay nada más que predicar. Dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Así que, ¿qué es lo que se debe escuchar desde el púlpito? Pues desde el púlpito se tiene que escuchar a Cristo crucificado, el Evangelio. Cada sermón tiene que girar alrededor de la persona de Jesús, de la obra de Jesús, de las promesas de Jesús. Y usted puede tomar el tema que usted quiere, incluyendo diezmos y ofrendas, pero si usted no lo predica desde la perspectiva del Jesús crucificado, usted no ha predicado al Jesús crucificado. ¿Me están oyendo? Muy importante. ¿De quién predicamos? Esa es la pregunta. No sobre qué. Predicamos a Cristo crucificado. Usted toma cualquier doctrina adventista, usted la desarrolla, pero tiene que girar alrededor del Cristo crucificado, resucitado, que ascendió a los cielos y que pronto vendrá por nosotros. Ese Jesús tiene que estar en el corazón de cada mensaje que se dé en el púlpito. Y el púlpito, por lo tanto, en el acto de adoración, no es un lugar para discusiones teológicas que dividan la iglesia. El mensaje une a la iglesia porque nos instruye acerca de lo más importante que hay en el cristianismo. Redención por medio de la fe en el sacrificio sustitutivo de Jesús. Eso es lo que un sermón tiene que hacer. Y eso debe estar en el centro de cada sermón, de cada pastor, de cada anciano, de cada persona que se le da el privilegio de subirse a un púlpito en el sábado, tiene que decir, hoy voy a presentar a Jesús. No importa el tema que sea. Tiene que girar alrededor de la persona de Jesús. Bueno, una de las cosas más importantes que hacemos cuando adoramos es orar. Orar. Orar es la expresión de nuestro deseo de tener comunión con Dios. Queremos tener comunión con Dios. Eso es algo que le decimos al Señor. Yo quiero tener comunión contigo, yo voy a orar. Y yo quiero también interceder por otros, porque la oración, no solamente que queremos tener comunión con Él, sino que también queremos interceder por otros. Interceder por otros. La oración tiene importancia enorme, enorme. Esto podría ser una ponencia sola, ¿no? Del ser humano, cuando usted ora, cuando la iglesia está el sábado junta y va a hacerse la oración pastoral, todos deben concentrarse en esa oración y escuchar la palabra del que ora y afirmarla con el amén, afirmarla calladamente en su mente, porque la iglesia colectiva está conectándose con el Creador y el Redentor a quien estamos adorando. Importantísimo. Y en ese acto de adoración, en la oración, toda la persona participa, toda. Decimos, vamos a orar. Y suceden varias cosas. Si es la oración pastoral, nos arrodillamos, se doblan las rodillas, se recogen las manos a menudo. Cerramos los ojos porque los ojos quieren también adorar y no ser distraídos. ¿Qué sucede cuando nos arrodillamos? ¿Por qué
No tenemos que arrodillar. Bueno, esa es la tradición. Piensa un momento. ¿Por qué nos arrodillamos? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos expresando cuando nos arrodillamos? Hay mucho que decir. Pero yo quiero ser pragmático en esto, porque la teología tiene que ser pragmática, ¿no? Cuando usted se arrodilla, usted se habrá dado cuenta que usted va en una dirección en particular. Esa dirección en particular hacia la cual usted va se llama hacia abajo, no hacia arriba. Vamos a orar, vamos a estar de rodillas, usted va hacia abajo. ¿Qué es lo que hay abajo? La tierra, el polvo. Tierra y polvo. Algo que nosotros no quisiéramos encontrar. Porque Jesús, el Señor, nos dijo que, pues, polvo eres y al polvo regresarás. De manera que en el acto de adoración nosotros estamos regresando al polvo, a lo que éramos, al polvo. Es decir, arrodillarse. El acto litúrgico de doblar nuestras rodillas es la forma en que le decimos al Señor, Señor, una vez más te entrego mi vida. Te entrego. Voluntariamente estoy descendiendo al polvo, dándote mi vida, diciéndote que te amo tanto, que la vida que te di cuando conocí a Jesús como mi Salvador personal todavía te pertenece. Y este sábado yo quiero que tú sepas que esta vida es tuya. Salmo 95, 6. Dice el salmista, venid, postrémonos en adoración, arrodillémonos delante de aquel que nos hizo, que nos creó. Y al hacer eso, al descender al polvo voluntariamente, estamos diciéndole, yo te reconozco como el que me creaste. Y a la misma vez quiero que sepas que mi vida sigue siendo tuya. Está en tus manos. Es algo maravilloso. Renovar el voto de entrega que le hicimos a Jesús cuando nos arrepentimos y nos convertimos. Renovarlo cada sábado y cada momento en que lo hacemos privadamente. Renovarlo diciéndote, Señor, mi vida sigue siendo tuya. Bueno, a veces decimos a los hermanos, le decimos, en lugar de decirle arrodillémonos, le decimos, bueno, pues vamos a estar de pie para una oración. Y algunas personas pues se molestan porque ellos piensan que solamente hay que arrodillarse. Arrodillarse es todo lo que hay que hacer. Y en la iglesia hay que hacer todas las oraciones. No. De hecho, en la Biblia me parece a mí que la forma más común de orar a Dios era de pie. Y Jesús dice que eso está bien en Marcos 11:25. Dice, cuando ustedes se pongan de pie para orar, y entonces sigue. Es decir, él nos exhorta a ponernos de pie para orar. ¿Y qué significa eso? Es un acto, me pongo de pie. Es decir, el cuerpo de nuevo entero va a orar por medio de la oración. ¿Pero qué significa eso? Bueno, tiene varios significados. Yo voy a concentrarme en el que yo creo que es más importante. ¿Saben cuál es ese? El de la audiencia. Audiencia. Cuando cuando el rey le daba a alguien la oportunidad de verlo,
Es decir, le daba una audiencia. La persona entraba. En el mundo antiguo, no, en algunas ocasiones la persona que iba a tener una audiencia con el rey se postraba y luego para demostrar respeto y honor, y luego no se quedaba postrado, se ponía de pie porque estaba delante del rey. Él le había dado una audiencia. Él le había dicho, puedes hablar conmigo. Ven, dime qué tienes, qué necesitas. Estás delante del rey del universo. Es un privilegio que te estoy dando. Tienes una audiencia conmigo. Mientras que orar es te doy la vida. Estar de pie es un privilegio, el privilegio de tener una audiencia con el Rey de Reyes y con mi Salvador Cristo Jesús. Es maravilloso. Y el que estaba de pie en una audiencia con el Rey permanecía de pie hasta que la audiencia terminaba. ¿Y qué hacía después? Salía con una misión. Porque el que está de pie en adoración a Dios, conversando con Él, es por definición un siervo. Los siervos estaban de pie delante de los reyes. Y si usted va a la liturgia bíblica celestial, la que describe lo que sucede en los cielos, los ángeles están siempre de pie delante de Dios. ¿Y por qué están de pie? Es porque están en una audiencia con él y de pronto yo le dice, ok, tú ve allá, muy bien, sal para allá y tú para allá y haz esta obra. Y salen porque estuvieron una audiencia con Dios y salen enriquecidos de esa audiencia con una misión. Así que cuando el sábado por la mañana en la iglesia te dicen, estemos de pie para orar, porque te están diciendo, te estoy invitando a que disfrutes el privilegio de tener una audiencia con Dios y conversar con Él. Vacía tu alma cuando te dan ese privilegio. La Biblia también dice que en otras ocasiones se oraba sentado. No es muy común en la Biblia. Uno de los pocos casos está en 2 Samuel 7:18, donde dice que David se sentó para hablar con Dios. Noten ustedes diferentes posturas. Nadie puede decir, es esta nada más. No, hay diferentes. Sentarse en estos contextos es lo que hace el estudiante. El maestro está ahí y el estudiante se sienta. De manera que cuando en la iglesia dicen, permanezcamos sentados para orar, estamos proyectando el concepto de que Dios es el maestro y nosotros somos estudiantes. Y ahora sentados conversamos con Él, hablamos con Él, como si Él fuera el maestro mío, quien está dispuesto a instruirme y a guiarme en todo. Y finalmente, hace mucho tiempo, les menciono la prostración. Creo que le decimos así, ¿no? Postrarnos delante de Dios, que significa sencillamente quedar acostado con las manos extendidas sobre la tierra, ¿no? A propósito, no se menciona muy a menudo en la Biblia, ¿no? Pero se menciona. Y es claro, expresa en una forma mucho más intensa la idea de que hemos entregado la vida a Dios, pero el propósito principal es de homenaje. Es una forma de homenajear a aquel delante del cual nos postramos. En el cristianismo, hasta donde yo pueda decirles, no practicó la postración en el culto. Quizás porque con la venida de Cristo ya Dios no está ubicado en un templo literal, donde uno puede ir y postrarse delante de Él porque Él estaba ahí. Ahora Dios está en los cielos, ¿no?
Cristo está mediando por otros en el santuario celestial y nosotros echamos nuestras oraciones hacia el santuario celestial. Y por eso nunca fue parte de la, hasta donde yo pueda decir, ¿no? Por lo menos no de la liturgia adventista, ¿no? Porque lo importante es el doblar el cuerpo espiritual delante de nuestro Señor en los cielos. Ahora, con estas prácticas litúrgicas, es importante que nosotros entendamos como miembros de iglesia que cuando usted llega a la iglesia, a tal iglesia adventista, para que permanezca la unidad en el acto de adoración, es importante que todos participemos de los actos en la misma forma. No hay nada tan dañino o más dañino a la unidad litúrgica que el pastor diga estemos de pie para orar y la mayor parte se ponga de pie y dos se tiren de rodillas para expresar una piedad que en esos momentos es dañina porque pues distrae a la gente qué es lo que está sucediendo aquí. En lugar de crear un espíritu de adoración genuina, de humildad genuina, divide. Pero no solamente eso, es porque pues no tiene fundamento en la Biblia. La Biblia permite la adoración de pie, la rodilla también. Y postrarse, pues mire, si usted quiere postrarse, pues vaya en su casa, usted puede hacerlo. Yo no le voy a decir mucho de esto, pero yo lo he hecho en mi casa. Ha habido momentos en que, y hay momentos en que yo estoy orando solo en mi casa y yo me postro delante de Dios. Pero eso no es para llevarlo a la iglesia. Porque la iglesia ha creado, basado en la Biblia, una liturgia, unas acciones en las que todos participamos expresando lo que hay en nuestros corazones. Así que la próxima vez que vayas a la iglesia, el sábado, y participes de esos actos de liturgia, piensa en lo que estás haciendo y en la belleza y en la riqueza y en lo que estos actos expresan con relación a lo que hay dentro de ti. Dios te bendiga. Bueno, pues parece que yo puedo seguir hablando. No sé quién es el encargado, pero bueno, les digo esto es lo que me cortan el tiempo. Oh, muy bien. Hola, pastor. Hola. Muchas gracias por su presentación, pastor Rodríguez. Un placer. Apreciamos mucho su presentación. Muchas gracias. Tenemos unos minutitos, 10 minutitos para algunas preguntas. Tengo aquí 2, posiblemente 3, en esta sesión de preguntas. La primera de ellas, usted habló de los elementos distintivos en el culto adventista. La pregunta es, si alguno de estos elementos de los que usted ha presentado no está presente en el culto adventista, ¿quiere decir que la adoración no es completa o no es recibida por el Señor? No. El culto adventista se caracteriza por un elemento de espontaneidad. Aunque tenemos elementos que son comunes, ¿no? Cantar himnos, orar a Dios, el sábado la colección de diezmos y ofrendas, hay elementos comunes, pero yo no creo que podemos definir la profundidad de la adoración en términos de que hacemos esto. Esto no es un asunto automático, esto es algo que sale del corazón.
Y la iglesia ha creado o ha ofrecido una lista de cosas que suceden y en lo posible, pues es bueno tenerlas todas porque tienen sus bendiciones. Pero yo no diría que si uno de estos falta, pues es una adoración falsa. No, no podemos decir eso. Ok, gracias. Tenemos otra pregunta. Si los servicios de adoración en otro día, que no es el séptimo día, el sábado, por ejemplo, miércoles, domingo, significa que ese servicio de adoración no es igual al que se realiza en el séptimo día. Es decir, podríamos decir que es un servicio de menor calidad. De nuevo, no, no puedes decir eso. Yo he tomado el sábado porque el sábado es el momento en que la mayor parte de la congregación está presente. Y yo quisiera que esa mayor parte de la congregación que está presente en el culto del sábado entienda bien qué es lo que sucede. Durante la semana, en los cultos que tenemos durante la semana, el grupo es menor, pero la teología de la adoración sigue siendo la misma. Ahí también tenemos lectura de la palabra, proclamación de la palabra, oración que puede ser de pie, que puede ser sentado, etcétera, arrodillados. Todos estos elementos siguen presentes. Así que esto no es un asunto de la calidad de la adoración. La calidad sigue siendo la misma. El culto de sábado yo lo he tomado porque es el más formalizado, es el más formalizado. Por ejemplo, durante la semana, pues ustedes no recogemos ofrenda y diezmos, generalmente no lo hacemos, ¿no? Esto está reservado para el culto de adoración, aunque en ocasiones la gente trae diezmos. Ofrenda, pues generalmente la recogemos también durante los demás cultos. Así que ya cada momento de adoración a Dios que es genuina, que sale de un corazón de gratitud y agradecimiento a Dios por lo que ha hecho por nosotros por medio de Cristo Jesús, es aceptable a Dios. Si lo hacemos el domingo, el miércoles o el jueves, no importa. Muy bien, tenemos tiempo para una más. Los intentos y muestras en diferentes lugares por la renovación de los elementos del culto, ¿cree usted que se debe a que nosotros hemos dejado de hacer algo? Es decir, en diferentes partes podemos observar intentos por renovar el culto, los elementos incluso. ¿Será que nosotros hemos dejado de hacer algo que ha propiciado estos intentos de renovación? Yo supongo que cada caso hay que tomarlo aisladamente y analizarlo, pero sí te puedo decir esto en términos generales. El culto puede ser aburrido. Estoy usando una palabra fuerte. Puede ser aburrido. Puede que le falte el gozo, el entusiasmo, la alegría que debe llevar el que adora a la iglesia. Y cuando el culto pierde estos elementos tan significativos como de los que hemos hablado, la gente quiere cambiar y quiere tratar otra cosa, a ver si logran recuperar algo y llenar la vida de entusiasmo. En estas situaciones hay que tener cuidado, porque es muy fácil desplazar a Dios del centro de la oración, desplazar a Jesús del centro de la oración y entonces ubicarnos a nosotros mismos como individuos que vamos a la iglesia para hacernos sentir bien, para tener un momento de gozo y que sí, de fraternidad, cuando realmente la adoración es adorar a Dios. Él es el centro, ¿no? Así que hay una responsabilidad de parte de aquellos que organizan el culto, los cultos de adoración, de que estos cultos estén bien organizados, de que haya un espiritual donde el miembro de iglesia realmente escuche la palabra y vacíe su corazón al Señor y se llene ese momento de oración de entusiasmo. No hay nada malo en cantar con entusiasmo al Señor. Él quiere que lo hagamos y que salgamos fortalecidos espiritualmente. Así que yo pienso que hay una responsabilidad de los ancianos de iglesia, los pastores y otros en asegurarse de que el culto es atractivo, es bonito,
y que todo lo que se hace nos prepara para seguir adorando a Dios que está en el centro y nunca nosotros. Nada más para saludarlo. Óyeme, qué bueno verte, hijo, hombre. Qué bueno que nos acompaña para este momento. Perdóname. Qué bueno que nos acompaña para este momento. Muchas gracias. Bueno, mis memorias son excelentes de todos ustedes y es un placer poder estar con ustedes. Cada vez que me invitan trato de, a veces no puedo, pero esta vez sí pude y es un placer verte. Dios te bendiga. Gracias, doctor Ángel Manuel. Vamos a tenerlo también en el foro, si Dios permite. Sí, señor. Muchísimas gracias. Dios te guarde. Muchas gracias, doctor Ángel Manuel Rodríguez. Qué interesantísima ponencia hemos tenido relacionados con la liturgia en culto, en el culto adventista, los elementos del culto adventista, su significado teológico. Bien, lo vamos a tener nuevamente en el foro en punto de